Hermanos y hermanas, el Señor les bendiga. Bueno, antes de entregar el lugar a mi esposa, que es la que hoy nos va a compartir la palabra de Dios, quiero recordarles que el próximo domingo reiniciamos las reuniones a partir de las 10 de la mañana. Los esperamos a todos, no se pierda esta gran bendición que vamos a tener para volver a alabar y adorar a Dios juntos y para escuchar su palabra juntos y para orar juntos. No se la pierda. ¿Verdad? La Biblia dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque ahí es en donde Dios envía bendición y vida eterna. No se pierda esa bendición, los esperamos a todos. De igual forma les aviso que el próximo domingo ayúdenme a comunicar a todos los hermanos y hermanas y a todas las personas a las cuales se les invitó y ya compraron su boleto, que vamos a pasar la película este domingo 6:30 de la tarde. La película Muéstranos al Padre, no se la pierda, va a ser también una gran bendición, así es que los esperamos. ¿Y qué les parece si antes de entregar el lugar a mi esposa, me acompañan y hacemos una oración por ella? Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, oramos a ti, Señor, para darte gracias por la bendición que nos das de poder recibir la palabra a través de Adriana. Usa su vida, Señor, como un instrumento. Úngela con tu Espíritu Santo y permite que esta palabra, Señor, que fue extraída de la Biblia, esta palabra sea poderosa en nuestros corazones para hacernos entender tu perfecta voluntad y vivamos de acuerdo a tu palabra cada uno de nosotros. Permite que esta palabra pueda servir para que aumente la fe de aquellos que hoy en día lo necesitan o lo necesitamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La paz de Dios con ustedes. Me da gusto estar aquí, poder saludarles y tener la oportunidad de compartirles este mensaje. A este mensaje yo le he titulado Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. Y yo les voy a invitar a que abran sus Biblias en la carta de Hebreos, capítulo 5, versículo 10. Y dice así: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y yo les voy a invitar a que oremos. Padre, en esta hora nos acercamos a ti y te damos gracias por habernos dado a tu Hijo, tu único Hijo, tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Tú lo entregaste en propiciación por nuestros pecados. Tú lo entregaste para que Él cargara sobre sí mismo los pecados de toda la humanidad. Y Señor, esta ha sido una muestra muy grande del amor que tú nos tienes a cada uno de nosotros. Gracias por esa entrega, gracias por amarnos tanto. Y Señor, permite que el día de hoy nosotros podamos conocer más a nuestro Señor Jesucristo a través de tu palabra, y que este conocimiento nos lleve a buscar el agradarte, el buscar hacer tu voluntad. Señor, que tu Espíritu Santo pueda manifestarse en esta hora para darnos revelación de tu palabra y para que tú hables a nuestras vidas a través de ella. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y bueno, vemos aquí en este versículo que acabamos de leer, dice que Dios, o sea, Dios el Padre, dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Nuestro Señor Jesucristo fue declarado por Dios el Padre sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Si nosotros nos vamos a las Escrituras, vamos a encontrar que en el Antiguo Testamento Dios estableció el sacerdocio de Aarón, y por medio de Aarón y de toda su descendencia a ellos se les confió el que ellos sirvieran a Dios y se dedicaran únicamente al servicio del santuario, al servicio de la casa de Dios y únicamente a la casa de Aarón. Vamos a ver que él así lo estableció. Yo les invito a que vayamos al libro de Números, capítulo 18, el versículo 1.
El día de hoy vamos a conocer al Señor Jesucristo, a lo mejor de una forma que quizás no lo habíamos conocido, o quizás usted sí lo conozca de esta forma, pero pues si no lo conoce de esta manera, el día de hoy usted va a tener esta oportunidad. Dice así, Números 18:1. El Señor dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Aquí nos dice la palabra de Dios que Dios el Padre le habló a Aarón y le delegó que él llevara esa responsabilidad de cargar con el pecado del santuario, de llevar ese sacerdocio. Así lo dice este versículo, que el Señor se lo delegó a él, a sus hijos, dice, y a la casa de tu padre. La casa del padre de Aarón era la tribu de Leví. Dice, contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Aquí encontramos algo interesante, que ellos, aun cuando fueron llamados a ejercer ese sacerdocio, ellos no eran sin pecado. Ellos, como cualquier persona, como cualquier ser humano, como cualquiera de nosotros, había pecado en su vida y tenían que llevar el pecado del santuario, refiriéndose al pecado de todo el pueblo de Israel, y tenían que llevar el mismo pecado de ellos, de su sacerdocio. Así nos lo estipula la palabra. Vamos ahí mismo a leer los versículos 6 y 7. Y bueno, ya vimos que Dios el Padre está hablando con Aarón y le dice en el versículo 6, le dice, porque he aquí yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Dios, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar, y del velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Bueno, aquí vemos que les está haciendo ese llamado para que ellos fueran sacerdotes del Señor, para que ellos ministraran en el santuario, y les está dando las indicaciones y les está diciendo que pues únicamente Dios ha tomado a Aarón y a sus hermanos los levitas, todos los que eran de la tribu de Leví, eran los que podían servir en el sacerdocio. Y les dice que para que sirvieran en el ministerio del tabernáculo de reunión. Esto sucedió cuando ellos anduvieron en el desierto, que habían salido de la tierra prometida. Todavía no existía el templo, se había erigido una tienda al cual se le llamaba el tabernáculo de reunión, donde el pueblo se reunía. Vemos en el versículo 7 que nos da una pequeña descripción de lo que era, bueno, lo que ellos tenían que hacer, un poquito de sus funciones, y un poquito la descripción de cómo era el santuario. Dice el versículo 7, mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar, y del velo adentro, y ministraréis. Aquí me detengo un poquito. Vemos que les dice que únicamente a él y a sus hijos ellos tenían que ejercer ese sacerdocio. Estamos hablando del sacerdocio de Aarón, que Dios lo estableció desde la salida de Egipto, cuando estaban en el desierto. Y menciona aquí que ellos iban a servir en todo lo relacionado al altar. El santuario se dividía lo que era el lugar santo y lo que era el lugar santísimo. Y en el lugar santo estaba el altar, estaba la mesa de los panes, y estaba un candelabro
que alumbraba ahí el lugar. El altar era donde se ofrecían los sacrificios, pero dentro del santuario había un velo que separaba a lo que era el lugar santísimo. En la parte de adentro, pasando ese velo, se encontraba el arca de la alianza, que representaba la presencia de Dios en ese lugar. Y ningún sacerdote tenía permitido entrar al lugar santísimo. El único que podía llegar al lugar santísimo era el sumo sacerdote. Y eso era únicamente una sola vez al año, el día de la expiación. Entonces, aquí les está hablando que ellos iban a servir en el área del altar, o sea, en el área del lugar santo, y también en el área pasando adentro del velo que había, porque había ese velo de separación para servir a Dios. Y les dice, yo les he dado en don, o sea, como un regalo, el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Aquí claramente Dios el Padre estaba estableciéndoles que los únicos que se podían acercar a ministrar a Dios en el santuario eran ellos como sacerdotes del Señor. Y si alguna persona extraña que perteneciera a alguna de las otras tribus de Israel quisiera suplantarles, quisiera pues tomar su lugar de ellos y ejercer ese sacerdocio sin tener ese llamamiento, pues iban a haber unas consecuencias, y las consecuencias eran la muerte, porque así lo había establecido Dios. Entonces Dios fue el que estableció ese sacerdocio de Aarón, y fue el que siempre se mantuvo, digamos, desde aquellos tiempos del tabernáculo. Posteriormente, cuando el templo fue erigido, ellos siguieron ministrando al Señor, siguieron sirviendo al Señor, y siempre se respetó el sacerdocio de Aarón, el sacerdocio de los levitas de la tribu de Leví. Pero vemos que aquí nos menciona la palabra de Dios, que Jesucristo fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y a lo mejor nosotros nos preguntamos quién es Melquisedec. Y vamos a verlo a la luz de la palabra de Dios. Yo les invito a que vayamos al libro de Hebreos nuevamente, capítulo 7. Vamos a leer los versículos del 1 al 4. Si ustedes han leído la Biblia, en el libro de Génesis nos habla de Melquisedec, de cuando Abraham fue a rescatar a sus familiares que se los habían llevado, y Dios le dio la victoria. Él fue y luchó, los rescató, Dios le dio la victoria, y entonces él tuvo un encuentro con Melquisedec. Y nos dice la palabra de Dios que Melquisedec era un sacerdote, y Abraham le entregó los diezmos a Melquisedec. Pero el día de hoy vamos a ver algo muy interesante y revelador, que quizás a lo mejor pues ustedes no conocían esto, pero el día de hoy lo van a conocer. Entonces vamos a darle lectura del versículo 1 al versículo 4. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham y volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Me detengo aquí tantito. Aquí nos menciona quién era Melquisedec. Dice que Melquisedec era el rey de Salem. Salem era una ciudad, ¿sí?, de los tiempos bíblicos. Dice que Melquisedec era rey de Salem, sacerdote, y nos dice que era sacerdote del Dios Altísimo, del Dios en el que nosotros creemos, el creador de los cielos y de la tierra, del Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo. Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Y dice que él salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes. Salió, lo recibió y dice que le bendijo. Versículo 2. A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa
primeramente Rey de justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de paz. Encontramos aquí algo muy curioso. Nos menciona que Melquisedec era Rey de justicia, viene con mayúscula, Rey de Salem, o sea, de la ciudad de Salem, y Rey de paz. 3 nombramientos. Y esto es algo muy, muy interesante. Nos está hablando acerca de Melquisedec, ¿sí? Vamos al versículo 3. Y dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Yo encuentro aquí algo muy revelador. Esto, bueno, ya me había sido revelado a mí desde hace muchos años, pero el día de hoy yo se los quiero compartir a ustedes. Melquisedec es ese Rey de justicia, ese Rey de Salem, ese Rey de paz, y dice que no tiene dice sin padre, sin madre. ¿Y quién es la única persona que podemos decir sin padre y sin madre aquí en la tierra? Nuestro Señor Jesucristo, porque Él no fue engendrado humanamente, Él fue engendrado por el Espíritu Santo. Él no es que Él tuviera padre y madre, o sea, Él no fue engendrado como lo hemos sido todos. Dice sin genealogía, o sea, Él no tiene aquí en la tierra ascendientes que digamos, ay, pues estas personas son sus padres, estos son sus abuelos, estos son sus bisabuelos, sus tatarabuelos. No, sin genealogía, no tiene un árbol genealógico. Nos está hablando que Melquisedec en el libro de Génesis era una manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que es Rey de justicia y Rey de paz. Y dice, sin padres, en el versículo 3, sin padres, sin madres, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. El Señor Jesucristo no tiene fin de vida. ¿Por qué? Porque Él fue a la cruz a la edad de 33 años, entregó su vida, pero Él resucitó y Él vive. Y su vida no ha terminado. Él vive, Él es una persona que está viva y no tiene fin de vida, no tiene ni principio de días ni fin de vida, porque Él es desde la eternidad y hasta la eternidad. Y dice que Él permanece sacerdote para siempre. Dice el versículo 4, considerad pues cuán grande era a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Entonces, no era cualquier persona. Melquisedec era el mismo Señor Jesucristo. Nosotros a través del estudio de la palabra de Dios hemos conocido que el Señor Jesucristo se manifestó en algunas ocasiones en el Antiguo Testamento, pero Él no se podía presentar así tal cual de decir yo soy el Hijo de Dios, yo soy la segunda persona de la Trinidad, yo soy Jesucristo. No, se manifestaba pues tomando podríamos decir algunas personalidades. Él se presentó como Melquisedec y como un sumo, o sea, sacerdote, como el sacerdote Melquisedec, pero con toda la descripción que nos da aquí la palabra de Dios, quién era Melquisedec, podemos ver que era el mismo Señor Jesucristo. Y esto es algo hermoso, el poder encontrar pues esa manifestación del Señor Jesús en el Antiguo Testamento. Vamos a ver porque no era que se estableciera tal persona es sumo sacerdote y los demás son sacerdotes.
todo sumo sacerdote primero empezaba por cumplir las funciones de ser sacerdote. Todos pasaban primero por ser sacerdote, y cuando cada año se hacía lo que es la fiesta de la expiación, yo compartí un tema que fue la expiación o Yom Kippur, que veíamos que una vez al año el pueblo de Israel se presenta delante de Dios para confesar sus pecados que cometieron durante todo el año, y es para humillarse delante de Dios, es para pedirle perdón, y es para que se pueda decir que ellos se han perdonado sus pecados. Eso se celebra en el Yom Kippur, en el día de la expiación. Y cuando es la expiación o el Yom Kippur, únicamente el sumo sacerdote podía entrar a la misma presencia de Dios, y él tenía que hacer expiación por todos los pecados del pueblo y tenía que hacer expiación por sus propios pecados. Y si esa persona entraba a la presencia de Dios, al lugar santísimo, y él había sido justificado, si Dios se agradaba de esa persona permanecía con vida, y era muy posible, era muy probable que en esa entrada al lugar santísimo Dios hablara con ella, le diera algún mensaje profético, le diera algún mensaje para la nación, o le diera algún mensaje personal, o sea, para su vida personal. Pero era todo un año de preparación, porque cada año en la fiesta de la expiación, en el Yom Kippur, o sea, entraba el sumo sacerdote, salía, y desde ese momento se echaban suertes para ver a quién le tocaba el próximo año entrar al lugar santísimo para hacer la expiación de todo el pueblo. Y entonces se hacía justamente terminando ese Yom Kippur, esa fiesta de expiación, para que ese sumo sacerdote se preparara todo el año, tuviera un año de preparación espiritualmente, para él poder llegar limpio a la presencia de Dios y no perder la vida al entrar al lugar santísimo, sino que Dios se agradara de él. Pero pues todo sumo sacerdote, o sea, era elegido hasta el momento en que sobre él caían suertes que a él le correspondía entrar al siguiente año a hacer la expiación. Pero antes de eso, pues era un sacerdote como cualquiera de los demás. Y vamos a ver cuáles eran las funciones que ellos tenían que cumplir como sacerdotes. Como sacerdote, sus funciones eran ocuparse del santuario, todo lo que implicara el santuario, la limpieza, el orden, el cuidado, todo lo que estuviera involucrado con el santuario eran las funciones de los sacerdotes. Otra de las funciones eran mantener la lámpara encendida. Ellos tenían indicaciones que esa lámpara siempre tenía que tener aceite, esa lámpara no se podía apagar. Eran funciones y responsabilidades que Dios mismo se las había delegado. Dios había dado esas instrucciones, sobre todo en el libro de Levítico, que habla todo cómo tenían que ejercer el sacerdocio y cuáles eran sus funciones. Otra de las funciones era que tenían que mantener el fuego del altar, lo tenían que mantener encendido con fuego. Y en ese altar era en donde se ofrecían los holocaustos, se quemaban los holocaustos y no se podía apagar. Esa era otra de las funciones. Ellos tenían que tener ese cuidado, que el altar siempre estuviera encendido. Otra de las funciones era que tenían que cubrir los muebles del santuario cuando ellos se mudaran. Recordemos que ellos estaban haciendo una travesía por el desierto para llegar a la tierra prometida. Y Dios les establecía en dónde se tenían que quedar, y Dios les establecía cuando Él decía, ya es tiempo de irnos, vámonos, se los mostraba. Y en esos momentos en que Dios les mostraba que ya era tiempo de partir, los sacerdotes tenían que entrar a cubrir todos los muebles para poderlos trasladar, para poder mudarse. Otra responsabilidad que ellos tenían era quemar el incienso. El incienso que se tenía que ofrecer, cada día tenía que haber incienso en el lugar santo.
Otra responsabilidad eran ofrecer los sacrificios. Cada día se ofrecían 2 sacrificios, uno por la mañana y uno por la noche, y a ellos les correspondía esa responsabilidad. Otra responsabilidad era que ellos tenían que bendecir al pueblo. Se les había establecido cómo era la bendición sacerdotal que ellos tenían que darle continuamente al pueblo. Otra función era purificar a los inmundos. Cuando alguien era inmundo tenía que ir con el sacerdote y el sacerdote le tenía que purificar, lo tenía que declarar limpio. Otra función era diagnosticar la lepra. Los leprosos se presentaban delante de ellos examinaban sus heridas, sus lesiones que ellos tenían en la piel, y ellos ya habían sido capacitados para poder diagnosticar si era lepra lo que tenían o si era otra situación. Otra función era sonar las trompetas para cuando convocaran al pueblo a que se reunieran, a ellos les correspondía tocar las trompetas, sonarlas. Otra función era cargar el arca del pacto. Cuando la tenían que trasladar, a lo mejor porque iban a ir a la guerra, a lo mejor pues porque se iban a mudar, por lo que fuera, únicamente ellos podían cargar el arca del pacto. Y una función muy importante, la última, era enseñar la ley de Dios, enseñársela a todo el pueblo. Ahora vamos a ver cuáles son las funciones del sumo sacerdote. Las funciones del sumo sacerdote eran ofrecer ofrendas y sacrificios. Esto, bueno, era igual que siendo sacerdotes, esa misma función la tenían. Otra función era hacer la expiación. Es de los que yo les hablaba, que se hacía una vez al año, lo que el pueblo de Israel celebra como la fiesta del Yom Kippur. Otra función, consultar a Dios. Cuando un rey quería saber cuál era la voluntad de Dios, si iba a ir a la guerra, si no iba a ir a la guerra, cosas que necesitaban ellos saber, tenían que ir con el sumo sacerdote, y al sumo sacerdote le correspondía consultar a Dios para tener esa respuesta que requerían las autoridades del pueblo de Israel. Otra función era consagrar a los levitas. Cuando ellos llegaban a la edad en que ya podían empezar a ministrar a Dios, al sumo sacerdote le correspondía consagrarlos. Otra función que tenía el sumo sacerdote era ungir a los reyes, ungirlos con aceite, y pues era el reconocimiento de arriba, de lo alto, de parte de Dios, que Dios los estaba levantando como reyes de la nación. Otra función era bendecir al pueblo, y otra función, presidir sobre tribunales. Cuando se llevaba a alguien a la corte a que se le hiciera un juicio y todo, el sumo sacerdote tenía que estar ahí presente también para dirigir, para ejercer justicia. Bueno, ya vimos en la primera cita que leímos que nuestro Señor Jesucristo fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y vamos a ver este punto: Jesús, el gran sumo sacerdote. Yo les voy a invitar a que vayamos al libro de Hebreos, capítulo 4, los versículos del 14 al 16. Hebreos 4, del 14 al 16. Ahí mismo, arriba del versículo 14, tiene con letras negritas, nuestra Biblia tiene este título: Jesús, el gran sumo sacerdote. Y dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión,
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y nos menciona aquí que nosotros tenemos a un gran sumo sacerdote. Y dice que no tenemos a alguien que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, porque el Señor Jesús, siendo Dios mismo, dejó su trono de gloria, dejó su trono de gracia y vino a la tierra y se hizo hombre. Y Él sufrió todas las tentaciones que nosotros podemos padecer. Él fue tentado en todo, así lo dice el versículo 15. Y dice que no es alguien que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, y aclara, pero sin pecado, porque Él nunca pecó. Él no cometió nunca un solo pecado. Él pudo entregar un sacrificio perfecto, sin mancha de pecado. Pero como una persona humana igual que nosotros, con nuestras debilidades, con nuestros, no defectos, porque en Él no había ningún defecto, pero bueno, con todas las debilidades, todas las mismas necesidades que podemos tener cada uno de nosotros, Él las padeció, Él las tuvo, Él lo vivió, y entonces Él tiene esa capacidad de poderse compadecer, de poder ser movido a misericordia, y que cuando nosotros le pidamos a Él que nos ayude para vencer una tentación y no caer en ella, que Él nos pueda ayudar, porque Él ya pasó por esas mismas tentaciones y va a ser alguien que se va a compadecer de nosotros. No va a ser alguien que nos va a juzgar, no va a ser alguien que nos va a señalar, que nos va a lo mejor a criticar, sino que Él se va a compadecer porque Él ya vivió todo eso, Él ya pasó por eso. Y dice el versículo 16, a que nos acerquemos pues confiadamente al trono de la gracia. O sea, con toda esa confianza nos podemos acercar a su presencia, a su trono. Dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto debe de ser antes de que caigamos, cuando estamos en tentación. Es que yo estoy siendo tentada a caer en X pecado. Antes de que caiga tengo que acercarme a Él confiadamente, a su trono de gracia, a pedirle, Señor, ayúdame. Yo necesito que tengas misericordia de mí, yo necesito que me ayudes para que yo no peque contra ti. Y vamos a hallar gracia para ese oportuno socorro que todos necesitamos. Vamos a leer el capítulo 5, los versículos del 1 al 4. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Aquí nos está diciendo este versículo, y yo creo que es algo bien hermoso, de veras todo el amor que Dios nos tiene, porque nos dice que todo sumo sacerdote que ha sido tomado de entre los hombres, Dios lo constituyó, Dios lo levantó y lo puso como sumo sacerdote. Dice que lo hizo a favor de los hombres, o sea, para que ellos nos sirvan a nosotros, para que ellos, pues podríamos decir como una protección, que ellos oren por nosotros, que ellos tengan ese cuidado. Yo creo que ahora esa tarea, yo creo que la realizan los pastores, porque la palabra de Dios nos dice que ellos velan por nuestras almas. Y así como aquí dice que ellos son levantados a favor de los hombres, yo creo que así es como esa función que realizan los pastores, velar por nuestras almas. Dice que ellos
dice, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que intercedan por nosotros cuando pecamos. Muchas veces pecamos y entonces vamos con nuestro pastor y fíjese que me pasó esto y yo ya pequé, ya hice esto, y ellos son movidos a misericordia y ellos son movidos a interceder, a pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros para que pues no llegue juicio a nuestras vidas. Vamos a leer el versículo 2. Dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Aquí nos dice que el sumo sacerdote que fue levantado de entre los hombres se debe demostrar paciente con los ignorantes y extraviados. Y vemos que esto lo hace nuestro Señor Jesucristo. Dice, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre como nosotros y Él estuvo rodeado de debilidad. Y entonces el Señor Jesús se pudo mostrar paciente. ¿Con quiénes? Aquí nos dice con quiénes, con los ignorantes y con los extraviados. Él no fue de humillarlos, Él no fue de maltratarlos, Él no fue de juzgarlos, señalarlos, sino se mostró paciente con ellos. Y dice el versículo 3, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Nos está hablando de un sumo sacerdote tomado de los hombres que tiene que ofrecer ese sacrificio por los pecados del pueblo y por sus propios pecados. Y dice el versículo 4, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Muchas veces mucha gente se levanta, no, pues que yo soy un profeta, pues que yo soy un apóstol, pues que yo soy un pastor, que yo soy un maestro, y a lo mejor esta persona no ha sido llamada por Dios, no ha sido levantada por Dios. Pero aquí nos dice que el sumo sacerdote, nadie puede tomar para sí esta honra, sino únicamente el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Dios es el único que puede levantar, Él es el que levanta. Y el que da estos privilegios, el que da estos dones, el que da estas oportunidades. Y Él es el que llama a su servicio conforme Él quiere, conforme a Él le place. Vamos a leer ahí mismo el capítulo 5, los versículos del 7 al 10. Estamos viendo, dice el versículo 7, dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y aquí nos menciona la Escritura que el Señor Jesucristo, en los días en que Él estuvo aquí en la tierra en su carne, dice que Él ofrecía ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Antes de ir a la cruz, Él estuvo en ese tiempo de oración, estuvo en ese tiempo clamando a Dios, dice, al que le podía librar de la muerte. Recordamos la oración que Él hacía, ¿no? Él le decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, o sea, que Él no fuera a la cruz. Y aquí encontramos que lo hizo con clamor, que lo hizo con lágrimas. Y su oración fue escuchada, aquí nos lo dice, fue oído a causa de su temor reverente. Pero pues era ya algo que se tenía que
que él tenía que vivir, él tenía que ir a esa cruz, porque si él no iba a esa cruz, todos estaríamos perdidos. La humanidad se hubiera perdido y pues él tuvo que beber esa copa. Aun cuando él oraba que si era posible fuera librado, él tuvo que beber esa copa. Y nos dice el versículo 8 que aunque era hijo, o sea, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Porque hay otra cita bíblica que nos dice que él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La peor muerte que puede haber fue la que el Señor experimentó. Y dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, para todos los que creen en Él, para todos aquellos que lo confiesan como Señor y Salvador personal. Él viene a ser autor de eterna salvación. ¿Por qué? Porque fue obediente hasta la muerte y entonces Él fue perfeccionado. Y al ser perfeccionado, el versículo 10 nos dice, fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, el mayor nombramiento que nuestro Señor Jesucristo podía tener, ser sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Vamos a pasar al capítulo 7, vamos a leer los versículos del 22 al 28. Nos está hablando, todos esos pasajes nos están hablando de Jesús como ese gran sumo sacerdote. Dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Ya les había yo compartido en otra ocasión también, yo les compartí un tema donde hablamos de el nuevo pacto y veíamos que el nuevo pacto es en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y es este mejor pacto el que nos menciona aquí en este versículo, en el versículo 22. Dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Aquí nos está diciendo que todos los otros sacerdotes que hubieron, hijos de Aarón, de la tribu de Leví, fueron muchos debido a que ellos morían como hombres, como seres humanos, ellos morían y no podían continuar ejerciendo el sacerdocio. Ellos no podían continuar ejerciendo ese sacerdocio, pero dice que más refiriéndose al Señor Jesús, por cuanto permanece para siempre, porque Él es eterno, porque Él vive hasta el día de hoy, dice que tiene un sacerdocio inmutable, un sacerdocio que no cambia, un sacerdocio que permanece hasta el día de hoy y que va a permanecer por la eternidad, porque es inmutable, porque es eterno, porque no cambia. Dice el versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y yo les invito a que subrayen este versículo en su Biblia. Esto es algo bien hermoso, que el Señor pueda salvar perpetuamente, o sea, por siempre, eternamente, por la eternidad, puede salvar a los que por medio del Señor Jesucristo se acercan a Dios. Y dice, y lo más hermoso es como termina ese versículo, dice, viviendo siempre para interceder por ellos. El Señor Jesús está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, como ese sumo sacerdote, porque aun cuando en las funciones de los sumos sacerdotes no encontramos esa función de intercesores, el Señor Jesucristo como sumo sacerdote sí tiene esa función de ser un intercesor. Y ahí nos lo dice el versículo 25, viviendo siempre para interceder por ellos, o sea, para interceder por los que han creído
en Él, que le han confesado como Señor y Salvador personal, que han tomado una decisión de entregarle su vida a Cristo. Él intercede por ellos, vive por siempre para interceder por nosotros. Dice el versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Y aquí nos da esta descripción que el Señor cumple como sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. Y es el único que cumple con esta descripción. No hay nadie más que pueda cumplir con ella. Dice que es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Él no tiene necesidad de estar ofreciendo esos sacrificios una y otra vez. Él lo hizo una sola vez y para siempre, cuando fue a la cruz del Calvario a entregar su vida por usted y por mí. Lo hizo una sola vez. Entregó un sacrificio perfecto, entregó un sacrificio que es suficiente para que nosotros seamos salvos, para que nosotros tengamos bendición, para que nuestras vidas sean transformadas. Dice el versículo 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote, porque Él ha sido hecho perfecto, Él ha sido perfeccionado por su obediencia para siempre. Es el mejor sumo sacerdote que nosotros podemos tener, nuestro Señor Jesucristo. Vamos al capítulo 9, los versículos del 2 al 7. Aquí nos va a dar la descripción de lo de que es el lugar santo y el lugar santísimo en el santuario. Dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo hasta el 7. Dice el 7, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Bueno, aquí nos está hablando claramente de cómo estaba construido el tabernáculo, cómo eran las formas en las que se dividía, qué cosas habían en el lugar santo. No nos vamos a profundizar, todo esto es muy profundo y todo esto está lleno de simbolismos, todo esto tiene un significado, cada objeto que había ahí tiene un significado y un propósito, pero son temas muy extensos y muy amplios que no tenemos tiempo para ver.
Ahorita nada más estamos viendo que el tabernáculo se componía de lo que era el lugar santo y el lugar santísimo. Y nos menciona en el versículo 6 que en la primera parte del tabernáculo, que es lo que era el lugar santo, dice el versículo 6, dice, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Continuamente ellos podían entrar ahí al lugar santo. Digamos que ahí no había a lo mejor tanto problema, pero en el versículo 7 nos dice, pero en la segunda parte, que es lo que ya mencionamos, el lugar santísimo, dice, solo el sumo sacerdote una vez al año, dice, no sin sangre, no podía entrar sin que se hiciera un sacrificio, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Una sola vez al año se podía entrar al lugar santísimo y ese lugar, entre el lugar santo y el lugar santísimo, estaba dividido por un velo que podríamos decir un tipo como de una cortina que se tenía que respetar y no se tenía que pasar, porque si uno de los sacerdotes pasaba al lugar santísimo sin que le correspondiera y sin haberse preparado, pues muy seguramente esa persona iba a perder la vida, iba a caer ahí muerto. Pero vamos ahorita a ver ahí mismo el capítulo 9, los versículos 11 y 12. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y esto es algo revelador y esto es algo muy hermoso, porque nos está diciendo la palabra de Dios que el Señor Jesucristo, siendo el sumo sacerdote, cuando a él ya le correspondió entrar al tabernáculo, él dice que no entró a ese tabernáculo hecho de manos. Dice no, es decir, no de esta creación. Él entró al tabernáculo a la misma presencia de Dios. Entró ahí para derramar su sangre, entregar su sangre, y con ella, o sea, entró al lugar santísimo donde Dios mismo está, para obtener eterna redención, para que ya no fuera necesario para nosotros estar entregando otro sacrificio y otro sacrificio, y ahora pequé en ignorancia, y ahora pequé voluntariamente, y ahora pequé así, y ahora pequé acá, y cada vez se tenía que ofrecer un animalito en sacrificio. Cuando nosotros nos arrepentimos y le entregamos nuestra vida a Cristo, es una sola vez y es para siempre. Hemos obtenido esa eterna redención. ¿Por qué? Porque Dios nos la está ofreciendo a través del sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo. Ese sacrificio perfecto, que no es necesario que se derrame esa sangre una y otra vez. No, Él lo hizo una sola vez y para siempre. Y entró no en ese tabernáculo material, sino en el tabernáculo espiritual, ese lugar en los cielos, en la misma presencia de Dios. Entró Él a hacer esa redención, entró para redimirnos por nuestros pecados. Vamos a ver un último pasaje, Hebreos capítulo 10. Vamos a darle lectura de los versículos del 19 al 23. Bueno, a través de todo lo que hemos visto hasta ahora, hemos visto que tenemos el mejor sumo sacerdote que podemos tener.
y que además es alguien cercano a nosotros, porque vimos un pasaje en que nos decía que nos acercáramos confiadamente para buscar esa misericordia y ese oportuno socorro, porque el Señor Jesucristo está cercano a nosotros, porque Él se compadece de nosotros, porque Él ya sufrió las tentaciones que sufrimos cotidianamente día con día. Cualquier tentación que nosotros tengamos, Él ya la pasó y Él nos entiende y Él quiere ayudarnos, pero lo que Él quiere es que nos acerquemos a Él y le pidamos esa ayuda para no pecar contra Dios. Él está dispuesto a ayudarnos y Él quiere que nos acerquemos a Él. Y no podríamos tener otro mejor sumo sacerdote que Él. ¿Por qué? Porque Él vive, porque Él es eterno, porque Él es bueno, porque Él nos ama, porque nos ama tanto, tanto, tanto nos ama, que entregó su vida por cada uno de nosotros. Vamos a ver capítulo 10, el versículo del 19 al 23. Y dice así, esta ya es una exhortación. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Me detengo aquí tantito. Esto es algo que Dios está hablando a nuestras vidas, a cada uno de nosotros, los que somos hermanos en Cristo. Dice, así que hermanos, teniendo libertad, dice que tenemos esa libertad para entrar en el lugar santísimo. Miren, él como sumo sacerdote, cuando Él entregó su vida, cuando Él murió, nos dice la palabra de Dios que el velo del templo se rasgó en dos, o sea, se rompió. Y entonces quedó abierto el acceso para toda persona que podamos llegar hasta el lugar santísimo. Y esto es algo bien maravilloso, esto es algo hermoso, porque nosotros no teníamos acceso, y mucho menos nosotros que no somos judíos de nacimiento, porque nosotros somos gentiles y esta salvación no nos correspondía. Pero el amor de Dios es tan grande que Él tuvo misericordia de nosotros y nos alcanzó. Y ahora nos da ese privilegio de que, sin ser del pueblo de Israel, porque no pertenecemos a ninguna de esas tribus, sin ser del sacerdocio de Aarón, porque no somos levitas, no somos hijos o hijas de Aarón, además de que pues, las mujeres no tenían esa oportunidad, únicamente los varones. Sin ser judíos, ahora el Señor Jesucristo, como el sumo sacerdote, nos ha abierto las puertas del lugar santísimo y nosotros podemos llegar a la misma presencia de Dios por medio de Él. Como lo dice aquí este pasaje que estamos leyendo, como dicen estos versículos, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Nos dice que ese velo que había dividiendo el lugar santo del lugar santísimo, ahora ese velo es su carne. Si antes era lo que separaba, ahora es lo que nos une. Su misma persona, Él mismo ahora es el que nos da ese acceso. Yo lo entiendo como a lo mejor como un puente, que podemos pisar ese puente y atravesar y pasar del lugar santo al lugar santísimo, y que ya no hay esa prohibición, que ya no hay de decir, a ti no te toca, a ti no te corresponde, tú no puedes, tú no tienes derecho. Ahora el Señor Jesucristo, como ese sumo sacerdote,
Él mismo se ha puesto como ese velo para que nosotros lleguemos a la misma presencia de Dios. Y dice así: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y aquí encontramos, yo creo, así lo siento, que el Señor nos está diciendo, nos está exhortando a que ya Dios dio todo para que nosotros lleguemos al lugar santísimo. Él ya puso los medios, pero Él lo hace porque Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Y aquí nos demanda y nos dice de qué manera, nos pide cómo lo debemos de hacer. En primer lugar, lo debemos de hacer con sinceridad. Dice que nos acerquemos con corazón sincero. En Dios no hay ningún engaño. Él no nos engaña de ninguna manera. Él siempre ha sido transparente, Él siempre ha sido abierto, Él siempre nos ha mostrado cuánto nos ama y lo que Él pide y demanda de cada uno de nosotros. Y Él quiere que nos acerquemos en sinceridad. Él no quiere que nos acerquemos con hipocresía, como que lo amamos, pero a lo mejor no lo amamos. Él no quiere que haya engaño en nosotros, sino que nos acerquemos con sinceridad. Dice que nos acerquemos con corazón sincero. Nos dice en plena certidumbre de fe. Estamos viviendo tiempos bien difíciles y el Señor quiere que nos afirmemos en Él, que nos presentemos en plena certidumbre de fe, en plena certeza de en quién hemos creído, que nosotros lo conozcamos, que si nosotros conocemos a Dios, eso nos va a llevar a amarlo, eso nos va a llevar a enamorarnos de Él. Eso nos va a llevar a afirmarnos en la fe. Y así quiere que Él quiere que nos acerquemos a Él en plena certidumbre de fe, no dudando, no con incredulidad, no diciendo, ¿será cierto que Dios existe? ¿Será cierto que Dios hace milagros? ¿Será cierto que Él está cercano a mí? ¿Será cierto que Él me escucha? ¿Será cierto que Él conoce mis necesidades? Él no quiere que dudemos de Él. Él quiere que nos acerquemos en plena certidumbre de fe. Y nos menciona cómo debemos de llegar a Él. Dice, purificados los corazones de mala conciencia. Antes de que nos acerquemos a su presencia, antes de que lleguemos al lugar santísimo, a lo mejor en el lugar santo, ponernos a cuentas con Él, pedirle perdón por todas nuestras faltas. Él nos dejó a su Espíritu Santo y su Espíritu Santo nos redarguye de justicia, de pecado y de juicio. Y cuando algo en nuestras vidas Dios nos dice, eso que hiciste está mal, es para que nosotros nos humillemos delante de Él y le pidamos perdón. Y si nosotros lo hacemos, nos vamos a acercar, como aquí dice, purificados los corazones de mala conciencia, limpios por la sangre de Jesucristo. Porque cuando nosotros confesamos un pecado delante de Dios y le decimos, Señor, yo pequé contra ti, yo traté mal a mi esposo, yo traté mal a mi esposa, yo fui grosero con esta persona, yo humillé a aquella mujer, yo humillé a aquel varón, yo humillé a aquel niño, yo hice esto, yo actué incorrectamente, perdóname.
Cuando nosotros pedimos perdón, Él nos limpia con su sangre preciosa. Y entonces podemos acercarnos con los corazones purificados de mala conciencia, porque ya reconocimos esas faltas delante de Él. Y nos dice que debemos de presentarnos limpios físicamente, nuestros cuerpos, y lavados los cuerpos con agua pura. Cada cuando nos acercamos a la presencia de Dios, cada día, entonces cada día nos debemos de bañar. Si no acostumbramos el baño diario, pues tenemos que practicarlo. ¿Por qué? Porque Él dice que nos acerquemos con nuestros cuerpos lavados con agua pura, en limpieza. Y dice el versículo 23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Aquí nos dice que nosotros nos mantengamos firmes y que no fluctuemos en lo que nosotros hemos creído, en la esperanza que tenemos. Dice que fiel es el que prometió, fiel es Dios. Y Dios, de veras que Dios ha sido fiel. Nos dio el mejor sumo sacerdote que nosotros podemos tener para que nosotros podamos llegar al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Y yo sé que a lo mejor hemos caído en faltas, que a lo mejor hemos caído en incredulidad, que a lo mejor hemos caído, no hay sinceridad en nosotros porque quizás estamos hasta dudando de su existencia o de que Él pueda hacer las cosas. Y quizás no nos estamos acercando a Él como Él nos pide que nos acerquemos al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y yo quiero en esta hora invitarles a que oremos y que le pidamos a Dios que nos perdone. La muerte que el Señor Jesucristo sufrió fue una muerte tremenda, pero fue algo espantoso. Y Él lo hizo para abrirnos el acceso al lugar santísimo. Quizás nos hemos descuidado, nuestra vida de oración, nuestra comunión con Dios. Y quizás ya ni nos hemos acercado al lugar santísimo a platicar con el Padre. Y el Padre nos está esperando. Por eso nos proveyó a este gran sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo. Y si es así, yo quiero invitarles a que oremos y en primer lugar le pidamos perdón si nos hemos descuidado y que le pidamos que Él nos ayude para que nosotros renovemos el amor que le tenemos. El amor nos va a llevar a buscar esa comunión con Él. El amor que le tenemos nos va a llevar a que nosotros anhelemos estar en su presencia, anhelemos estar en el lugar santísimo, en comunión con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y yo les invito a que oremos en esta hora. Señor, en esta hora nos acercamos a ti y te alabamos, Señor. Te alabamos, te bendecimos porque tú nos has provisto a este gran sumo sacerdote. Este gran sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo, que fue obediente hasta la muerte, que entregó su vida, que entregó su sangre, derramó toda su sangre para que nosotros tuviéramos acceso al lugar santísimo, a tu misma presencia. Gracias, gracias por habernoslo dado. Gracias por poner este medio, por haber provisto que necesitábamos este sumo sacerdote perfecto, que rompió ese velo y nos abrió el acceso a ti, Padre Celestial. Señor Jesús, gracias por haber sido obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias por amarnos tanto.
porque aún con clamor y súplicas rogaste no morir de esa manera, pero fuiste obediente y el Padre te ha honrado y te ha ordenado sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos amas, porque eres bueno, porque tuviste misericordia de nosotros. Y Señor, te pedimos perdón en esta hora, porque muchas veces no hemos valorado lo que tú has hecho por nosotros, porque muchas veces no hemos valorado cómo fue que padeciste, cómo fue que sufriste, y quizás no nos ha importado, no hemos tenido interés de tener comunión con el Padre, de tener comunión contigo y con el Espíritu Santo. Perdónanos, Señor Jesucristo. Perdónanos y vuélvenos a nuestro primer amor, para que te amemos como te amábamos en los primeros días, que lo único que anhelábamos y lo único que deseábamos era estar en tu presencia. Vuélvenos a ese primer amor, Señor, como al principio. Y Señor, permite que nosotros nos despojemos de todo peso del pecado, que nos despojemos de toda malicia, que nos despojemos de toda avaricia, que nos despojemos de todas esas cosas que no son gratas delante de ti, de ese egoísmo, de ese orgullo, de esa soberbia, de ese engaño, de todo lo que pueda haber en nuestras vidas. Límpianos, Señor, para que podamos presentarnos con nuestros corazones limpios de mala conciencia, que podamos presentarnos con nuestros cuerpos limpios delante de ti y en plena certidumbre de fe, que en nosotros no haya incredulidad, que en ningún momento dudemos de quién eres y de lo que puedes hacer, sino que antes cada día nuestra fe crezca. Tú preguntas que si acaso el Hijo del Hombre cuando venga hallará fe en la tierra, y podemos entender que la respuesta es que no, pero no queremos ser hallados incrédulos, sino queremos ser hallados fieles, queremos ser hallados por ti en esa comunión contigo, buscando tu rostro cada día, buscando tu presencia y cada día amándote más en vez de amarte menos. Señor, ten misericordia de nosotros y te damos gracias por esta palabra, porque tú nos recuerdas lo que tú has hecho y tú nos recuerdas quién eres y tú nos instruyes para que nosotros podamos amarte más. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, y gracias, Espíritu Santo, por esta palabra. En tu mismo nombre, Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.